Buenas noches. Mi compañera y yo en este momento pues vamos a hacer la presentación del trabajo final de sintaxis sobre la lengua nativa. Entonces, a continuación mi compañera va a hacer la presentación pues de esta investigación que la pues estuvimos consultando y encontramos pues una que nos llamó mucho la atención. Bueno, esa presentación o bueno, esa investigación se titula Campos y tareas de la etnolingüística, lengua y sociedad en el Palenque de San Basilio, por Nina Friederman y Carlos Patiño Rosselli. Esto es tomado pues de un libro, específicamente pues hablamos como del capítulo 2 y está consignado en el Instituto Caro y Cuervo, que es una estrategia desde la investigación para mantener como el patrimonio lingüístico de nuestro país y pues como entender todo ese tipo de culturas y cómo pues hablan desde lo autóctono y desde las bases como que sostienen pues como al país en temas de lingüística y pues está como asociado al Ministerio de Cultura. Bueno, no deja pues de decir que nuestros nombres son Valeria Arbeláez, que soy yo, y Mateo Restrepo. Bueno, este instituto, además pues de lo que contaba mi compañera, también es una institución que hace sobre todo muchos posgrados y como su mayor énfasis es pues como en estas lenguas nativas de Colombia que busca salvaguardar pues ese patrimonio de Colombia que pues vemos que últimamente se ha ido perdiendo mucho. Bueno, a continuación hablaremos un poco como de esas características interesantes de la lengua, pues que escogimos. Bueno, es la única lengua criolla de base léxica española que ha sobrevivido en el Caribe. Ha adquirido un estatus especial dentro de la lingüística en general, y especialmente en el campo de la criolística. Es decir, pues como que es muy importante y es muy emblemática como por al menos de el campo lingüístico de nuestro país. Bueno, el palenquero criollo es uno de los dos únicos criollos de base léxica españolas que existen en el mundo, junto con el papiamento de las Antillas holandesas. Ok. Dice, más allá de su composición léxica, el palenquero tiene un componente africano marcado, especialmente a nivel gramatical, lo que lo hace pues como una lengua muy rica pues en cuanto a familias léxicas, porque pues tenemos como el español y el africano, entonces como que se mezclan y hacen que a nivel gramatical funcionen de una manera como muy particular. Ujú. Bueno, hay un consenso general en que la mayoría de los vocablos africanos de la lengua tienen una influencia de la familia Bantú, particularmente de lenguas como el Kikongo o el Kimbundu. Entonces estas dos serían como esas familias léxicas de esta lengua y además, como le decía la compañera, pues es muy rica esa composición del palenquero. Bueno, San Basilio pues es una comunidad completamente bilingüe, lo que quiere decir pues como que dominan perfectamente ambos idiomas. Entonces hablamos desde que el criollo pues es como su lengua nativa, pero aún así el español sigue como predominando y pues sigue siendo como una lengua hablada y enseñada durante pues como en su comunidad. Claro, y sobre todo pues el español en esta comunidad es como, por decirlo así, muy básico, puesto que los niños pues para poder ir a las escuelas y para poder tener pues como una comunicación más asertiva, han tenido pues como que enseñarles los padres a los hijos más que todo el español, pues como para que puedan convivir en sociedad. Bueno, los habitantes oscilan pues entre los 3.000 y los 5.000 aproximadamente. Y pues Y hablamos. los hablantes oscilan entre 6.000 y 7.000 en América Latina. Entonces aquí hay que hacer pues como esta diferenciación, porque como lo mencionamos, San Basilio como tal es la comunidad, lo que llamamos el palenque de San Basilio, en el cual habitan más o menos entre 3.000 a 5.000 personas, mientras que en América Latina se dice que hay un promedio de 5.000 hablantes
del palenquero. Bueno, bueno, esto también hablamos como un poco de la estigmatización y es como ese rechazo por decir que es un español mal hablado, es decir, como que siempre hay un rechazo hacia estas lenguas nativas y pues precisamente en el palenquero se ve de esta manera. Bueno, esta lengua es hablada sobre todo con fluidez por los ancianos y los adultos mayores, por lo que mencionábamos ahorita, pues de que ha sido como muy estigmatizada y entonces casos en los cuales pudimos ver pues en esta investigación que hay niños que se avergonzaban de tener pues como otra lengua, otro, digámoslo, como otro idioma pues en este mundo en este mundo pues como del español. Pues sí, donde predomina como el español. Entonces dice también como para abordar esta problemática, hablamos desde que desde los años 80 pues se incentivan por medio de proyectos educativos en el interior de la comunidad pues para preservar este idioma, es decir, como que se buscan ciertas estrategias para que permitan como seguir preservando esa lengua. Entonces sigamos. Bueno, entonces se buscan como esas estrategias para pues mantener y preservar como su lengua, es decir, pues como que sí se ve como ese estigma muy grande alrededor pues de como esa lengua nativa. El palenquero además tiene marcas de tiempo, modalidad y aspecto que se anteponen al verbo, mientras que el español usa terminaciones verbales. Oh, ok. Mm. Y bueno, también otra característica pues del palenquero es que sus convenciones ortográficas se acercan más al principio de un fonema o una letra. Y por ejemplo, en palenquero se escribe palenque con K y cumé, comer, en lugar de palenque y comer. Entonces es una lengua que normalmente es como más oral, porque al escribir muchas veces no se escribe como suena. Entonces es una lengua que es más como de Ya de escucha y pues como que no hay tanto como la escritura pues no predomina, sino que es más de todo como que entre los hablantes interactúan y pues como que se escucha esos sonidos y esas marcaciones específicas pues como de la lengua. También hablamos pues de que el lugar donde predomina la lengua que es San Basilio de Palenque, bueno, que es un pueblo localizado en Montes de María, pues queda aproximadamente a 3 horas de la ciudad de Cartagena, es como el primer pueblo libre de América. Es decir, como que allí llegaban todos esos esclavos que o pues daban en libertad o se escapaban y todo eso, entonces como que también el contexto histórico es muy interesante. pasamos entonces pues como a los resultados de la investigación. Entonces, bueno, pues esta investigación que hicieron estos dos lingüistas se hizo a través de un corpus de grabación que duró 7 horas, en el cual pudieron identificar aspectos sociolingüísticos del palenquero criollo, entre las que se destacan las características a nivel fonológico y morfosintáctico. O sea, en esta investigación, como tal, lo que lograron identificar. Vamos a pasar a continuación con los resultados de la investigación. Entonces, estos dos lingüistas en esta investigación que se llevó a cabo pues por medio de un corpus de grabación de 7 horas, lograron identificar algunos aspectos sociolingüísticos del palenquero criollo, entre los cuales se destacaban las características a nivel fonológico y morfosintáctico, sobre todo a nivel fonológico, porque como lo mencionábamos ahorita, pues en el español y el palenquero hay pues como ciertos fonemas que son muy similares, por lo cual pues se caía en el error de decir de que el palenquero era un criollo mal hablado, pero ya pues pudimos evidenciar que no. Y bueno, y sobre todo también estas características a nivel sintáctico, porque vemos como la estructura de las oraciones en el palenquero cambia mucho pues en comparación como a la del español.
Ok, bueno, ya como para entrar un poco como en esas diferencias y similitudes. Empezamos pues con el primer aspecto que es el verbo y los marcadores temporales. O sea, es decir, tiene unas partículas específicas donde indica tiempo y aspecto. O sea, no se conjugan como los verbos como dice el español. Por ejemplo, en el pretérito se habla de el marcador a según el del verbo seguido del verbo en infinitivo. Entonces, es decir, como ese pretérito que es un pasado, pero no tan lejano. Entonces, es decir, como Nina a coge palenque mucho amor. Entonces dice, Nina le ha tomado mucho amor al palenque. Pues podemos ver como ese palenque, como más desde lo que suena, como esa, ese fonema que se utiliza. Y por ejemplo, el mucho, pues como que no cambia, el amor sigue teniendo como esa raíz gramatical. Y pues como el a, que es como la característica principal que tiene el, el palenquero. Entonces, pues como que hablamos de esas similitudes que se ven como alrededor de el idioma español y la lengua nativa. Entonces, sí, y pues como lo más importante es señalar como ese verbo y ya. Bueno, entonces pasamos ahora al presente. La partícula ta indica aspecto continuo o progresivo. Entonces tenemos este ejemplo. Y ta habla castellano u. La traducción sería yo no estoy hablando castellano. Vemos entonces que la partícula ta indica que la acción está en presente progresivo. Mm, bueno, hablamos pues ya como del futuro y es donde se emplea pues como el marcador tan junto pues al infinitivo. ¿Qué y tan habla? Es decir, pues, qué voy a decir? Entonces, como esa partícula, pues, que marca algo para el futuro. O sea, siempre como que hablamos de partículas específicas como para indicar algo. También tenemos, por ejemplo, el ejemplo de carajo. Ahí, tan, bésalo. Traducción, pues carajo, lo voy a besar. Entonces siempre como que tenemos esa marcación y pues seguimos como con un verbo en infinitivo. Entonces como que hace esa especificación. De la anterior, se nos pasó también pues que en el presente, para indicar pues aspecto habitual, se utiliza la partícula se. Entonces tenemos la frase, y ta hace una quietecita ahí. Estoy haciendo una huertica ahí. Entonces vemos que esto nos habla como de ese presente en el cual se está realizando la acción. Ok, también hablamos como de un segundo aspecto que es la frase nominal y el uso del ma. Bueno, el uso del ma, pues el marcador ma es uno de los orígenes que tiene desde el idioma africano occidental y es pues como un determinante plural. Entonces funciona como un artículo definido para el plural. Ejemplo, ma, hombre, tan hacelo, desastre. Los hombres la van a hacer un desastre. Entonces ese ma como que indica que hay varios. Y pues sí, esa traducción como que indica eso. Y el pluralizador combinado con otros determinantes. Se usa para pluralizar estos sustantivos en combinación con adjetivos. O sea, es decir, como esa mezcla que se da entre el sustantivo y pues como determinar otra cosa. Entonces decir, ata y toro guapo, ese ma, toro bueno. Uy, hay toros guapos, que es como pues varios. Esos toros están buenos. Entonces como que se mezcla con ese adjetivo que se le da, que es bueno. Exacto. Es ese entonces pluralizador, porque vemos que guapos y toros está en plural, pero además eh, pues está como junto a esos adjetivos que en este caso son guapo y buenos, que están pues como dando esa calificación y también en plural. Bueno, mm, tenemos un tercer aspecto que es en el criollo palenquero la negación tiene características particulares, uso de general de la partícula nu. Como hemos visto pues anteriormente y mencionado, siempre hay como unas partículas específicas como para hacer referencia a algo. Entonces, pues como que esas son de las mayores diferencias alrededor pues como del español, porque pues en el español sí es como más desde ciertas calificaciones o desde ciertas categorizaciones
mientras que acá son como desde esas marcaciones que se dan. Entonces, por ejemplo, dice, que le fruta nu. Entonces, él no quiere fruta. Entonces, esa marcación como que también va al final, a comparación pues como del español donde hablamos de una marca, de una negación al principio, o pues que va, va seguida de un sujeto o de un artículo. También hablamos. Entonces, podríamos decir que, pues como que en este caso el palenquero no hay como esa concordancia, porque si lo tradujéramos literalmente como está pues en esta lengua, quedaría como no quiere fruta él, pues no, no él, disculpa, sería no él fruta, algo así, entonces no hay como esa concordancia que vemos en el español, pues de que por lo general no va la negación al principio. Bueno, también, o sea, como que se utiliza tanto en énfasis como para preceder pues como preceder al verbo. Es decir, como esa doble negación siempre va precediendo al verbo y pues como que se nombra dos veces, valga la redundancia. Entonces dice, no candeno, no, no canten. Es decir, como no, o sea, como haciendo esa afirmación y esa precisión de no, pues no quiero algo. Mm, Se encuentra tanto antes del verbo como al final de la oración. Entonces, por ejemplo, ahí vemos como que está antes del verbo y pues como después del verbo. Mientras que acá pues también hay una oración completa y dice, pero como nu, tallo ve, u, se morí, toito, nu. Entonces, pero dice, si no llueve, uy, se muere todito. Entonces vemos como que acá tenemos estas dos partículas pues en ambas oraciones o en ambas como precisiones y mientras que acá en el español hablamos pues como primero el si no llueve, o sea, ahí sí está como explícito el no, pero ya en la segunda pues inferimos como de la consecuencia que tiene, más no ponemos otra vez en nos muere todito, sino que es como pues tenemos como esa diferencia, o sea, se hace un poco más diferencial. Bueno, Bueno, para finalizar, entonces vamos a mostrar pues como la actividad que teníamos programada, que era pues analizar e identificar los elementos sintácticos de las siguientes oraciones. Cabe resaltar de que los ejemplos pues que pusimos anteriormente y las oraciones que están a continuación fueron sacadas pues de este capítulo que mi compañera les mencionó. bueno, entonces pues por ejemplo... acá hablamos, pues, la primera oración teníamos como que hacer referencia a ese nu que hablábamos, pues, de lo anteriormente, pues, como explicado, de esa negación, o sea, de que la negación va al final y de que, pues, como que no tiene esa concordancia que tendría en el español, hablando desde manera sintáctica. Mm, por ejemplo, el no canten también como esa doble negación. Y así, pues, como que nos íbamos yendo poco a poco, como con todas las pues como con todas las oraciones, valga la redundancia, para como identificar esos elementos. Además, también como identificar los sujetos, y como esas diferencias y similitudes que tiene el español con el palenquero. Entonces, como que esa estructura sintáctica era lo que queríamos identificar por medio de la actividad. Y bueno, entonces con esto concluiríamos y esperamos pues que hayamos sido como claros, que la verdad pues nos costó un poco adentrarnos pues en esta lengua porque como pues mi compañera y yo no teníamos ningún acercamiento a ninguna de estas lenguas, pero fue como la que más nos llamó la atención porque creímos pues que sería como un poco más fácil de entender. Estuvimos viendo pues también algunos videos en los cuales pudimos identificar esto, pues que era también otra de las opciones que teníamos como para la actividad, que a partir de un video pudiéramos identificar estas partículas o estas pues como la forma en la que ellos expresan sus oraciones, que como lo decíamos anteriormente, no es muy común que se escriba. Al hablarlo se escucha totalmente pues como diferente a lo que uno escribe. Entonces por eso de pronto se nos dificultó en algún momento pues la traducción y cuando estuvimos pues como leyendo las oraciones quizás nos enredamos un poquito, pero es porque la verdad sí
es como complejo y sobre todo por el tema de la, como del sonido. Y entonces, como que es eso, o sea, como esa pequeña compilación que uno hace alrededor de una investigación y como todo eso que se puede rescatar y se puede como hablar acerca de, pues, del idioma palenquero, claramente desde seguir, pues claramente hace falta seguir indagando sobre esto porque pues es una lengua a la que no tenemos acercamiento, como lo mencionaba mi compañero. Pero aún así es como muy enriquecedor ver esto y pues como ver todos esos procesos que se han llevado para dejar como de estigmatizar y de decir cómo es un español mal hablado, porque todas estas lenguas tienen cabida en nuestro territorio y son importantes para el patrimonio lingüístico y justamente como el investigar sobre estas hace que enriquezcamos como em, esa reivindicación al idioma y a las lenguas y ya, y como que desde nuestra pues licenciatura, justamente de nuestra carrera y nuestro énfasis es supremamente importante como también reconocer y conocer todo esto de nuestro territorio. Muchas gracias por todo, profe. Espero haya sido una experiencia enriquecedora y esperemos volvernos a encontrar en otra oportunidad. Y bueno, creo que con eso concluimos. Muchas gracias pues como por tomarse el tiempo de ver estos videos y esperamos que se recupere pronto, que Hasta esté muy luego. bien. Hasta luego. Muchísimas gracias, profe.